Hola, buenas tardes. Mi nombre es César Wenceslao Mesa González. Soy estudiante de la maestría en auditoría por parte de IEU Universidad. Estamos en el tercer cuatrimestre de la materia que se llama Auditoría de Seguridad Social. En esta actividad, es la actividad 2. Vamos a hacer una simulación de una reunión donde el representante legal me pide que explique mediante una reunión virtual algunos puntos como lo son la investigación preliminar, la aceptación de los trabajos de auditoría, la evaluación del control interno, el análisis de riesgos y el programa de auditoría de su empresa. Repito, se trata de una auditoría de seguridad social. Bueno, eh, a petición del representante legal, en este momento pues nos encontramos reunidos de manera remota, de manera virtual, para explicarle algunas dudas que tiene pues el representante legal que ha solicitado nuestros servicios. Él amablemente nos ha solicitado que que le demos una explicación de manera sencilla y a la vez detallada de algunos puntos. En algún momento nos solicitó prestar los servicios de auditoría. Tiene inquietud sobre el dictamen eh, para efectos de seguro social, para saber si está cumpliendo correctamente con sus obligaciones patronales, ¿no? Si está cumpliendo correctamente con sus obligaciones ante el IMSS, ante el Instituto Mexicano de Seguro Social y ante el propio Infonavit. Muy bien. El primer punto que quisiera tratar en esta reunión es sobre la investigación preliminar. La investigación preliminar, pues le quiero comentar que es una serie pues, valga la redundancia, de investigaciones. Tenemos que revisar la manera en cómo está estructurada la nómina de la empresa, cuántos trabajadores tiene, a qué se dedica, si están todos concentrados en el mismo centro de trabajo. También me gustaría conocer, bueno, ya lo hicimos, lo que es la inspección de los recibos de nómina, los conceptos de pago, las deducciones, si hay o no hay controles internos para prevenir pues cualquier irregularidad, ver si hay algún sistema de asistencia, de puntualidad y de asistencia, si funciona con controles biométricos o si funciona con tarjetas para reloj checador, etcétera. También en esta investigación preliminar, pues nos dimos a la tarea de conocer su personalidad jurídica, es decir, nos dimos a la tarea cómo está estructurada jurídicamente su empresa, pues vimos que es una sociedad anónima constituida por los socios que integran el acta constitutiva. Analizamos las facultades de cada uno de los socios y ubicamos también los centros de trabajo, los domicilios. Pues en su caso son tres centros de trabajo, cada uno de ellos en la región de Caborca, Sonora. Los tres pagan o están ubicados en la región del salario mínimo en la región fronteriza norte. Este, También conocimos los procesos de trabajo para conocer si hay el personal de trabajo suficiente, que no haya trabajadores pues registrados de manera innecesaria, ¿verdad? Al final de cuentas, los sueldos, como cualquier otro gasto, tienen que ser estrictamente indispensables. En el momento en que tenemos trabajadores de más, pues ya nos indica pues quizás hasta trabajadores que son innecesarios o que ni siquiera prestan el servicio a la empresa, ¿no? El servicio personal subordinado. También nos dimos a la tarea de conocer los contratos, por eso es que le solicitamos los contratos de trabajo. En su caso, no tienen celebrado contratos colectivos, pero sí contratos individuales. Es muy importante que todos y cada uno de los trabajadores cuenten con un contrato individual de trabajo. ¿Esto para qué? Pues para evitar situaciones y malos entendidos, ¿no? Sobre todo en cuestiones de percepciones a las cuales tienes derecho el trabajador.
que es algo de lo que analizamos en esta auditoría. Conocer también su antigüedad, dependiendo en cuestión laboral, dependiendo la auditoría, la antigüedad, el número de años que tenga el trabajador, pues son las percepciones a las que tiene derecho en cuestión de vacaciones, en cuestión de primera antigüedad y otros conceptos que se computan en virtud de su antigüedad. Eh, también También nos dimos a la tarea de evaluar anticipadamente las circunstancias en las cuales se van a desempeñar nuestras tareas, nuestras funciones. Entonces, es muy importante conocer el número de empleados, dónde están ubicados, el tipo de nómina que llevan, si es nómina fija o variable, porque de ello va a depender pues el tiempo que tomará la revisión. También se están analizando los procedimientos de revisión, los procedimientos de auditoría, pues eso ya es propiamente la técnica de auditoría que vamos a aplicar. Y todo esto, pues, para hacer una correcta planeación y una adecuada agenda de trabajo. Vamos a programar todo el trabajo de auditoría que tenemos considerando los 3 centros de trabajo, el número de empleados que cuenta la empresa y eso lo vamos a adecuar a los recursos que tenemos disponibles nosotros como despacho auditor, el número de trabajadores con los que contamos nosotros, de auditores, y poder cumplir en tiempo y forma con el dictamen pues que nos fue solicitado, ¿verdad? Muy bien. Aparte de esto, en días pasados les hicimos llegar pues la aceptación de trabajos de auditoría. ¿Esto qué viene siendo? Ustedes como clientes nos solicitaron, en este caso fue de manera verbal, en una reunión que tuvimos con ustedes, nos solicitaron de manera verbal el poder realizar los trabajos de auditoría de seguridad social. Lógicamente, esto se tiene que formalizar mediante un contrato. Nosotros le llamamos un convenio de trabajo, pero no viene siendo otra cosa más que un contrato de prestación de servicios independientes, donde el despacho brinda ese servicio a sus clientes, ¿verdad? En este contrato, pues se pactan, pues, los tiempos que se habrán de emplear en el trabajo de auditoría. Se pacta también lo que son los honorarios. Ahí ustedes, pues, deberán analizar la propuesta que les hacemos. A final de cuentas, es una carta convenio para confirmar la prestación de servicios de auditoría. Ustedes van a analizar principalmente los términos y condiciones, alcance de los servicios, hasta dónde llega nuestra responsabilidad como despacho auditor, hasta dónde llega la responsabilidad de la administración de la empresa que es auditada, los honorarios que les habremos de cobrar, ahí están señalados, esos honorarios son masiva, no incluyen impuestos. Y también se hace mención de que si con motivo de la revisión el despacho necesitara acudir a otra ciudad, los viáticos cobrarían por cuenta de ustedes, ¿verdad? De la empresa, ya sea por cuestión de administración de recursos, es decir, que ustedes nos transfieran el monto, nosotros les facturamos a ustedes y ya ustedes, ustedes nos reponen los gastos o les devolvemos el faltante en caso de haber habido un depósito inicial, o en su caso nosotros se los facturamos directamente a ustedes, ¿no? Es decir, los viáticos los facturamos a nombre del despacho y ya nosotros de manera posterior se los facturamos a ustedes. Pero sí es importante pues que lo mencionemos, ¿verdad? Porque en esta carta de convenio, pues ambas partes nos estamos obligando a los términos, ¿verdad? Muy bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. ¿Todo va bien? Muy bien. Ok. Este, Acto seguido, a la aceptación de trabajos de auditoría, que no la hemos recibido de parte suya, esperemos recibirla en unos días más. Quiero comentarles también
sobre la evaluación del control interno. ¿Qué es esto? La evaluación del control interno, pues es una, vamos a decir, es una auditoría, bueno, son dos auditorías en una, previo a la auditoría que nos están solicitando ustedes. En este caso, pues viene siendo, permítanme, viene siendo una auditoría de operaciones y una auditoría de cumplimiento. Esto viene siendo que nosotros como despacho auditor, para poder auditar, tenemos primero que nada hacer esa retroalimentación que comentábamos al inicio, una investigación preliminar, conocer los procesos, los procedimientos de la empresa, conocer los tipos de contrato que manejan, las jornadas de trabajo, las percepciones que pagan, las deducciones que pagan, si tienen un plan de previsión social, etcétera, y con ello determinar los controles internos que deberían de tener, analizar los manuales de procedimientos y los manuales de operaciones que tengan implementados, determinar responsabilidades en los trabajadores y con ello identificar los controles internos que deberían de tener y cuáles hay y cuáles deberían de tener. ¿Para qué me sirve esto? Un control interno, pues es una medida de seguridad para la empresa para evitar la manipulación de información. Es una medida para salvaguardar activos y una manera de adherirse a las políticas de la empresa, entre otras finalidades. Después de que determinemos cuáles son los controles internos que tenga la empresa, ahora sí, practicamos una auditoría de cumplimiento, que esto no es otra cosa más que revisar que los controles internos se estén cumpliendo correctamente. Los controles internos que tenemos establecidos o implementados en la empresa, cuáles de ellos funcionan y están bien diseñados para la empresa. ¿Esto para qué me sirve? Conocer este resultado de la auditoría de cumplimiento pues va a determinar el grado de confianza que voy a asignarle al control interno. Por eso es importante practicar esa evaluación del control interno. ¿Por qué? ¿Por qué necesito conocer ese control interno? Ustedes me van a decir, ¿para qué quieres conocer eso? Y les explico sencillamente. El trabajo de la auditoría, nosotros los vamos a desempeñar conforme a muestreo. Se toma una muestra, la cual debe de ser representativa, ¿ok? Pero al final de cuentas, esa muestra representativa, pues me puede mentir. El resultado de ella, con ella me puede mentir. Y les cito un pequeño ejemplo. Y quizá la analogía les parezca medio extraña, pero tiene mucho sentido. Imaginen ustedes cuando están enfermos, van al doctor. Imaginen que el doctor les pide que vayan al laboratorio, que les practiquen un análisis de sangre y que le traigan luego los resultados para interpretarlos. Bueno, van al laboratorio con el químico y el químico pues les va a extraer una pequeña muestra de sangre, que será 8 o 10 mililitros, no lo sé. Y con esos 8 o 10 mililitros él va a determinar o va a dictaminar si realmente tenemos una enfermedad o no, si algo está fuera de sus niveles normales, alguna sustancia. Entonces, la pregunta es, ¿fue suficiente haber extraído 10 mililitros de sangre para analizar o para determinar si tenemos una enfermedad? Entonces, la respuesta, pues sí, sí fue suficiente. El químico no necesitó extraer los 4 o 5 litros de sangre, no lo sé cuántos tenga nuestro cuerpo humano, los 4 litros de sangre que tenemos, no fue necesario extraerla toda para determinar si algo sucede. Lo mismo pasa con los trabajos de auditoría. Los trabajos de auditoría, para formarnos una opinión, pues tenemos que hacerlo de una manera selectiva, mediante el muestreo. Lógicamente, ese muestreo tenemos que emplear técnicas, ya sea de análisis estadístico y otros tipos de análisis que nos permitan establecer un tamaño ideal de esa muestra, ¿verdad? Entonces, ese tamaño de la muestra, pues tiene que ser el adecuado para que el control interno al momento en que lo estudiemos, pues no nos vaya a mentir y no vayamos a elegir un tamaño de muestra erróneo y por lo tanto, pues
la opinión que nos formemos no sea errónea, ¿verdad? No sea errada. Entonces, esa es la finalidad de establecer, perdón, de evaluar ese control interno para pues que la opinión que nos formemos sea la adecuada, ¿verdad? Y no terminemos defraudando a nuestro cliente, defraudando en el sentido de que no le entreguemos un dictamen de calidad. En este caso, a ustedes, ¿verdad? Ustedes están depositando su confianza en nosotros. Nosotros lo que debemos de hacer es ser recíprocos a su confianza, que nos están brindando su confianza. Muy bien. Entonces, esa es la finalidad del control interno. Quizás les parezca extraño que en algún momento no pidamos cierta información y esa es la razón. Esa es la razón, que el trabajo será mediante un muestreo, es decir, ese muestreo tiene que ser, esa muestra, la característica tiene que ser representativa. Imagínense las encuestas, por ejemplo, una encuesta X, por citar un ejemplo, 1 de cada 10 mexicanos no tiene acceso a Internet, por ejemplo. Entonces, ¿ustedes creen que fueron y entrevistaron a los 120 o 130 millones de mexicanos que habitamos el país y a cada uno de nosotros nos preguntaron si tenemos acceso al Internet? Pues yo creo que no, ¿verdad? Lógicamente, esa encuesta tuvieron que haber aplicado técnicas estadísticas para, primero que nada, seleccionar la muestra, aplicarle la encuesta y determinar el resultado. Sucede exactamente lo mismo. Sucede exactamente lo mismo, ¿no? Muy bien. Después, ya que tenemos el control interno, esa evaluación, viene lo que es el análisis de riesgos. Y en ese análisis de riesgos, pues viene a ser lo que es la probabilidad a la que se enfrenta el auditor de poder emitir una opinión errada. Fíjense bien, en este caso, el riesgo de auditoría es función del riesgo de incorrección material y del riesgo de detección. ¿Qué viene siendo esto? Puede ser o cabe la posibilidad de que nosotros como auditores, al momento de estar aplicando la muestra y elegir la muestra, aplicar los procedimientos de auditoría, existe todavía la posibilidad de que no detectemos algún riesgo y o la incorrección material, que no viene siendo otra cosa que la probabilidad de que, pues, de que no podamos detectar algún error, en pocas palabras, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante que tengamos muy bien al alcance todos los manuales que tengan ustedes implementados en cuestión de su personal laboral. Vamos a hacer una planeación, tratar de hacerla lo más adecuada posible. Lógicamente, esa planeación tendrá que ser flexible, no puede ser rígida, puesto que no sabemos ante qué nos estamos enfrentando. Entonces, esa planeación va a ser flexible con la capacidad de irnos adecuando conforme avancemos en la revisión. Este, también tenemos que hacer la evaluación de la función gerencial del Departamento de Recursos Humanos, cómo es la gestión del Departamento de Recursos Humanos, etcétera. También una manera de cómo poder mitigar esos riesgos, porque al final de cuentas los riesgos no se pueden eliminar al 100%, pero sí lo podemos manejar, ya sea con incrementando el tamaño de muestra o bien aplicando técnicas de, de estadística. Podemos revisar o nos podemos dar una idea mejor, o reducir el riesgo, mitigarlo mediante, sabiendo, perdón, si ustedes como empresa, como patrones, manejan su nómina mediante un software de registro de nómina y contabilidad avanzado. Eso significa que si manejan un sistema de nómina, pues es más complicado, más difícil de violarlo o de vulnerarlo, ¿verdad? Este, en este caso, ustedes no tienen convenio con sindicatos, no tienen contratos colectivos. También nos sería de gran utilidad la descripción de los procesos de trabajo, los protocolos de seguridad laboral, la periodicidad de revisión de las prestaciones laborales, es decir, cada cuánto tiempo ustedes como patrones y los representantes de los trabajadores se sientan a revisar la parte de las obligaciones.
¿ok? Entonces, esto es muy importante. También otro factor que nos determinaría detectar anomalías es análisis de razones financieras, como lo es la rotación de personal. Entonces, esta parte nos serviría mucho. Muy bien, no sé si hay alguna duda todavía. ¿Ninguna? Muy bien. Entonces, el análisis de riesgos también implica establecer esas pruebas de control aplicadas a los controles internos, también las pruebas sustantivas, que son procedimientos de auditoría que nosotros como despacho pues diseñamos conforme a las características pues, de la empresa, ¿no? Lo que ya comentamos al inicio de esta reunión, las pruebas sustantivas y esas pruebas, pues tenemos que analizar los tipos de técnica que vamos a analizar, el tamaño de muestra, la oportunidad en la que habrán de aplicarse estos procedimientos, ¿verdad? Muy bien. Por último, también quisiera hablar un poco del programa de auditoría, que el programa de auditoría pues no viene siendo otra cosa más que la calendarización de los trabajos de auditoría, que en este caso, una vez que ustedes nos envíen la carta el convenio de trabajo, lo que es el contrato de prestación de servicios, ya firmado por ustedes y habiendo recibido el anticipo, el pago del anticipo que asegura los trabajos de auditoría, una vez pues hecho esto, nosotros procederíamos ahora sí, a formalizar y a iniciar con los trabajos de auditoría, que es el programa de esta, ¿verdad? El trabajo de auditoría, donde ahora sí viene a ser el desarrollo de una planeación de los trabajos de auditoría, ahora sí por horas, un presupuesto de horas de trabajo, ya cuántas son presupuestadas y cuántas son reales, ¿no? Y vamos haciendo ese análisis presupuestal de lo presupuestado contra lo ejecutado y vamos detectando desviaciones. Y pues ese trabajo implica desde propiamente la planeación, el desarrollo de la auditoría, vamos a ir monitoreando o calendarizando las actividades desde que iniciamos en la planeación, las características de la empresa, el análisis de los contratos laborales, la revisión de los expedientes de personal. Aquí, pues como se trata de una auditoría de seguro social, pues tendremos que también solicitarles en su debido momento, los expedientes del personal. Les vamos con cierta anticipación para que les dé tiempo a ustedes de tenerlos para cuando nosotros los necesitemos. También vamos a practicar conciliaciones de nóminas contra contabilidad. Aquí nos vamos a basar también en lo que tienen timbrado de nómina ante el SAT. Entonces vamos a hacer una conciliación entre nómina contable, nómina timbrada ante el SAT y nómina reportada ante el Seguro Social. Y las tres, pues, lógicamente tienen que cuadrar, ¿verdad? Eh, vamos también a revisar lo que son el ISR retenido, ¿ok? Lo retenido y lo enterado, es decir, cuánto le retuvimos y cuánto le descontamos al trabajador. Vamos a practicar revisiones de ciertas prestaciones que son especiales, como el aguinaldo, la PTU y la despensa, que ya sabemos que tiene ciertos límites, ciertos topes. Y pues al final vamos a recaer a la determinación individual del salario base de cotización, que pues esto es determinar si el salario junto con todos los demás conceptos y percepciones que le pagamos al trabajador sea el salario que realmente se reportó al Seguro Social, y con ello determinar diferencias en caso de que sea el caso, ¿verdad? Y al final también vamos a determinar lo que es la prima de riesgos, como se trata de una auditoría de seguro social, determinar el grado de siniestralidad que presenta la empresa y en su caso presentar una corrección a la prima de riesgos de trabajo, y lógicamente si existiera esa corrección, esa modificación a la prima de riesgos, los siguientes pagos de cuotas sobre patronales de los siguientes meses a partir del mes de marzo del siguiente año, pues
estarían afectos a la nueva prima de riesgos, ¿no? Ahí sí hay que estar pendiente, eso para que lo revisen ustedes con sus contadores, pero es una posibilidad. Y pues al final también entregaremos lo que es propiamente el dictamen a través de CIDE-IMSS y los anexos correspondientes. Y pues eso sería todo por nuestra parte. Como despacho, agradecemos pues su confianza y su atención brindada en esta reunión. Esperemos haber sido de gran ayuda y que sus dudas pues que tenían hayan quedado resueltas. Y pues si tuvieran alguna otra duda, pues quedamos a sus órdenes, ya sea en nuestros medios de contacto establecidos oficiales, como lo son el correo electrónico o llamadas telefónicas, o de manera presencial en nuestras oficinas. Cualquiera de ellas, pues la atenderemos de manera correcta y de manera oportuna. Buenas tardes y muchas gracias.